Bien, pues vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Ando volando, si no es que pregunto ahorita, no me entero que hoy es martes y por eso les puse que hoy empezamos con el examen simulador. Bueno, creo que una maestra preguntó y dijo, ya podemos dar el examen simulador y yo agarré y me emocioné. Y hoy en la mañana di la clase del módulo número 16, así que pensé que también ese ya lo había visto con ustedes. El módulo número 16 es un módulo que habla sobre la época contemporánea, sobre los cuentos, las novelas. Y precisamente es bueno que en este punto recordemos cuáles son las diferencias entre una novela y un cuento. En la clase hice un ejercicio como este. A ver, voy a compartir aquí. A ver, voy a compartir aquí la pizarra, aunque hoy no tengo mouse, pero vamos a ver si puedo escribir. Aquí tenemos, por ejemplo, la C de cuento y la N de novela. A ver, y vamos a clasificar algunas características. Por ejemplo, ¿cuál de los dos es más breve, el cuento o la novela? Normalmente son más breves. Podemos decir que los cuentos, ¿verdad? Son más breves. Las novelas tienden a ser más extensas, aunque puede que haya alguna novela que más o menos se parezca en la extensión con un cuento, pero hay otras características que lo van a distinguir. Pues en cuanto a la largura, la extensión, las novelas son más extensas. Sobre la cantidad de personajes, ¿cuántos personajes tendrá un cuento? Muy pocos personajes tiene. Vamos a poner aquí pocos personajes. Pepe, pocos personajes. En el caso de la novela, no hay un límite de personajes. Pueden haber desde, no sé, 5 o 6 hasta cientos de personajes en una novela. Eso lo caracteriza. Otra cosa que caracteriza al cuento es una especie como le llaman microcosmo. Es decir, los cuentos normalmente se llevan a cabo en un entorno muy reducido. Por ejemplo, el cuento de la tía Enedina que hemos visto cientos de veces está en una casa. Por ejemplo, el cuento de la máquina de coser se lleva a cabo en la casa de Doña Juana y en la casa del general y después en el burdel. Es un lugar pequeño. La tísica se especifica dónde está. En el caso, por ejemplo, de la novela del Principito de Romeo y Julieta, están en varios lugares y muchos personajes. Y aquí son una especie de macrocosmos. Otro detalle que tiene, o más bien un detalle que comparten los dos, y hoy precisamente hablábamos de eso, es que muchas veces cuando escuchamos acerca de cuentos y novelas, pensamos que los cuentos son más fantasiosos, porque estamos acostumbrados a los cuentos infantiles. ¿Ok? Cuando escuchamos cuentos, lo que primero que nos pasa por nuestra mente, que Caperucita Roja, que la Cenicienta, cuentos de Disney. Pero en cuanto a la temática y las ideas, no hay diferencia. Así como un cuento puede tratar algo fantástico, algo realista, mágico, algo muy crudo, realista, naturalista, la novela también. O sea, ahí no hay distintivo en cuanto al tema a tratar. En la época contemporánea, más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a existir distintos tipos de novelas y de cuentos. Y en el módulo número 16 se describen cada uno de ellos. ¿Ok? Se van describiendo. Vamos a abrirlo acá. Y el enlace que les voy a mandar para el día de hoy
Es un enlace que vamos a contestar aquí. A ver, nada más voy a mostrar el material y ahorita abro el enlace. Aquí está, módulo 16. Que no tengo, no sé si se me quedó el mouse en la oficina. Yo soy malísimo para trabajar sin mouse. Ahí está. Aquí está, módulo 16. La novela y el cuento contemporáneo. Precisamente aquí, en el siglo XIX, siglo XX, se van dando distintos tipos de novelas. Y aquí nada más voy a enumerar cuáles son. Novela y cuento indigenista, novela de la Revolución Mexicana, novela de la selva, cuento fantástico. Tenemos de realismo mágico, de donde se distingue Gabriel García Márquez, y novela de ciudad. Y por último, perdón, novela de avanzada. ¿Cuál es la característica particularmente de esta novela de avanzada? ¿Qué es lo que pues no define con la palabra la definición de qué consiste? Dice que lleva en sí una ansia de renovación y que tacha de inservibles las reglas y normas tradicionales, llegando hasta el absurdo. Es así como decir una novela supermoderna, como lo que quieren hacer a veces las películas en algunas ocasiones. Quieren quitar esa parte de lo tradicional y lo hacen así, tan realista o buscando eliminar esas características propias de una clásica película, que llega hasta el punto así como que es, como que no lo entiende la gente, como es, llega hasta el punto de ser algo absurdo. Esa es la novela de avanzada. Lo demás, vamos a tratar de identificarlo en las siguientes preguntas. Vamos a tratar de identificarlo. A ver, voy a abrir acá en el WhatsApp y voy a abrir el enlace del módulo número 16 y juntos vamos a contestar 7 preguntas que tienen que ver con estos distintos tipos de novelas. ¿Ok? Aquí está. Vamos a irnos razonando. A ver cuáles. No podemos fallar. Tenemos que sacar 7 de 7. A ver, estos textos, novelas o cuentos, dice, narran la vida deplorable de los indígenas. Emilio Abreu escribió Canek, en la que un héroe levanta a un pueblo oprimido. ¿Qué tipo de novela es, Tere? Novela de la revolución, novela de la selva, novela y cuento indigenista o cuento fantástico. Dice, narra la vida deplorable de los indígenas. Y también en la novela de Canek se habla de un héroe. Novela y cuento indigenista. Correcto, muy bien. Así que fíjate, cómo el concepto es bastante claro. Vamos a ver este siguiente. Los autores fueron observadores, partícipes o disidentes de la Revolución Mexicana. Este tipo de novela presenta como hechos asuntos de la revolución, es autobiográfica en memoria documental, tiene una visión directa de la realidad, los hechos no necesariamente siguen una secuencia cronológica, contienen núcleos climáticos, con trama inconexa, el protagonista es el pueblo mexicano y sus principales representantes son José Vasconcelos, José Rubén Romano, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Francisco L. Urquizo. ¿Cuál es ese? ¿Qué tipo de novela es? Está larga la pregunta porque ponen todo el concepto. Novela de la revolución, novela De de la la selva. revolución, yo digo de la revolución. Exactamente. Ahí está fácil. Llevamos 2. Esta novela aporta técnicas de novelar y en ella se imitan autores anglosajones y franceses. Destacan autores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Ángel Asturias, Alejo Carpentier. Salvador Elizondo, mexicano, escribe Farfall o Farebeuf o Beuf.
en el que se unen varios temas como el amor, el honor, el sadismo y la magia. Tiene técnica surrealista narrativa inspirada en la fotografía y en la cinematografía. A ver, permíteme un segundo. Pensé que tenía yo cargado mi, mi, permíteme un segundo. Ahí está, creo que no sirve mi extensión. No estaba agarrando la conexión. Ok, dice, tiene técnica surrealista, narrativa, inspirada en la fotografía y en la cinematografía. En ella hay imágenes, distorsiones y todo sucede en una línea cronológica. A ver, ¿cuál será? La primera para mí o la segunda. La primera, realismo. En realismo mágico, ten en cuenta un personaje, que es Gabriel García Márquez. Aquí no mencionan a Gabriel García Márquez, así que no es ese. Cuento fantástico, Cuento fantástico. novela avanzada, novela de la ciudad. ¿Cuál será? ¿Cuál dirías? ¿Cuál ponemos? ¿Fantástico o novela de avanzada? Yo digo que está entre fantástico y novela de avanzada. De la ciudad no me parece. Cuento fantástico. Vamos a poner fantástico. Novela de avanzada. Es así como que revolucionario, así como que va, dice, aporta nuevas técnicas de hacer novela, de novelar, que está como que innovando, novela de avanzada. Correcto. Ya, ya vimos como que el más difícil de definir. Ahora, estos cuentos son tan maravillosos y extraordinarios que provocan miedo. Tienen elementos frecuentes como alucinaciones, locuras, sueños, supersticiones, narcóticos, presentimientos. Los más importantes representantes de esta corriente es Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges. De hecho, vamos a hacer un paréntesis. ¿Lograste leer la historia que les mandé de Wyoming? No, todavía, maestro, estoy repasando otra cosa. Ok, no te olvides, independientemente de cuánto tiempo te lleve a repasar, no te vayas a olvidar leer de Wyoming, porque ese probablemente salga en el examen. Bueno, Wyoming es la historia, te hago un pequeño resumen. Es la Mm. historia de dos personas, o sea, tres personas, un amigo y dos que son pareja, son esposos. El esposo es un actor de cine que muere. Los dos se hacen novios, los sobrevivientes, el amigo y la ex esposa, la viuda. Y cuando van a ver la película que grabó Duncan Wyoming, tienen la sensación de que él los está observando, como que los observa, como que los está juzgando. Hoy te quedaste con mi esposa.
Y en una de esas hay la sensación de que él se va a salir de la pantalla y sucede una tragedia. Sucede una tragedia en la que ahora los tres, incluyendo a Enid y, y a su novio, a su pareja, ya son fantasmas. Y entonces siguen yendo al cine a ver a Duncan, Wyoming. Esa obra se llama El Espectro, de Horacio Quiroga. ¿Cómo crees, cómo clasificarías esa obra? ¿Un cuento fantástico, una novela de ciudad, realismo mágico o de la selva? Mm, de, de ciudad. En donde salen fantasmas, en donde salen espíritus, sea de ciudad, donde hay alucinaciones, locuras, sueños, supersticiones. Es un cuento Fantástico. fantástico. Son cosas fantásticas que suceden. Ese tipo de novela trata acerca de la selva humana y feroz, la supervivencia, el honor y la violencia. Destaca al colombiano José Eustacio Rivera con Vorágine y Rómulo Gallegos en Canaima y Doña Bárbara. Dice, aquí creo que está fácil, ¿verdad? Destaca o trata acerca de la selva humana y feroz. Novela de la selva. Novela de la selva. Y por último, esta novela reúne narraciones No, ambientales no de las vio si estaba urbes. correcto. No ¿Está le vi. correcto? Sí, está Ah, correcto. no salió. Está correcto. Ahí no había mucho pierde, ¿verdad? Porque utiliza incluso la expresión selva. Aquí reúnen narraciones ambientales de las urbes. Cuando hablamos de las urbes, ¿a qué nos referimos? De Ciudad hecho, alrededor de la ciudad. novela de la ciudad. Aquí los representantes son Carlos Fuentes, La región más transparente, hablando de una ciudad, y Vargas Llosa, hablando de la ciudad y los perros, así le llama su. Ahí está. Y por último, bueno, aquí nos está pidiendo que volvamos a contestar, creo. Ah, no, no, no. Es la última pregunta. En esos textos se reúnen los misterios de la realidad, de las cosas de la vida, de las acciones humanas, y se mezcla la realidad con la magia y crea desconcierto. Destaca el colombiano Gabriel García Márquez con su obra Cien años de soledad y Un señor muy viejo con alas enormes. ¿Cuál es esa? ¿Qué tipo de novela es donde se mezcla la realidad y la magia? Eh, primero, Ajá. Novela y cuento de realismo mágico. Y ponemos respuesta correcta. Y nos va a volver a preguntar acá. Y aquí ya ponemos de avanzada. Y con eso concluye. 6 buenas de 7 preguntas. Este enlace es muy bueno porque literalmente nos da la definición y nos pone incluso los personajes y las obras. maestro, ¿cuáles son las Sí. lecturas que van a salir en el examen? Bueno, al menos 2 de las que ya nos comentaron. Hay fragmentos, fragmentos que no nos han, o sea, que puede ser cualquiera de los que ya vimos, pero la de Duncan, Wyoming sí sale, si ponen y también la de hacen preguntas sobre el periquillo Sarmiento que está en la guía, si entras allí en el, creo que está en el módulo número 9 o 10, allí está Fernández de Lizardi, que habla acerca del periquillo Sarmiento. Y de hecho ya les envié un resumen del periquillo Sarmiento. Y
este de Wyoming. De todas maneras, ahorita, Tere, te voy a mandar el simulador a todos los alumnos. Después de que terminen de ver este video, por favor, comuníquense conmigo para que yo les envíe de manera individual el examen simulador. Puedes empezar a contestar algunas. Este simulador en particular es súper extenso, pero lo que yo traté de hacer durante todas las clases es poner prácticamente todas las lecturas que están en el simulador. En lo que sí van a tener que consultar su material, el examen simulador en esta materia no es que recuerden, sino pueden utilizarlo para consultar el material. Es en lo que tiene que ver con autores y obras. Autores y obras que de repente estuvimos viendo. Yo les trabajaba con ustedes la lectura, el análisis literario y dejaba que ustedes hicieran la parte de la lectura. ¿Ok? Entonces, pueden googlearlo si quieren, pueden descargar la aplicación que les comenté y pueden poner allá. Por ejemplo, lo acabamos de ver. ¿Quién escribió 100 años de soledad? ¿Quién escribió 100 años de soledad? ¿Quién será? García. Gabriel García Márquez, correcto. Entonces, ya sea que les pregunte en el simulador el autor y tengan que elegir su obra, o les pone la obra para que ustedes elijan el autor. Pero como no es el examen lo que vamos a evaluar, sino es una especie como de trabajo de repaso, pueden buscar, una vez que tengan las respuestas, que de hecho yo se los voy a mandar y las vamos a comparar, pues es estudiarlas junto con los enlaces que les tengo mandado. Chequen ahí si tienen todas. Incluso pueden hacer algo así como marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están prácticamente todos los enlaces. Creo que de la 13, 14, 15 no se los mandé. Nada más eso. Pero está desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está el repaso 1 al 8. Está el 9, el 10, el 11, el 12 y el 16 que les acabo de mostrar. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar a partir del día de mañana con este ejercicio, o sea, con el examen simulador. Aquí se los voy a mandar. Y si puedes ya el día de mañana, Tere, si te conectas, ya tener, por ejemplo, abarca 2 páginas o 3 páginas hoy, mañana temprano antes de que empiece la clase. Si tienes de una vez ya algunas dudas ya estructuradas para que las veamos de esas páginas, sería genial. Porque yo lo que quiero es usar sus dudas para repasar, no la mía. Si ustedes, por ejemplo, en dado caso de que alguno de los que estén viendo el video todavía no entienda sobre las rimas, pues utilizamos las 3 clases que quedan para ver las rimas. No quiero utilizar la clase para que contesten el examen. Más bien utilizar Sí, los tiene razón. 3 días de clases para responder La dudas. rima, los versos. Claro. Normalmente, ¿cómo hacemos con el simulador? Hoy es día de simulador, vamos a desconectarnos, contesten ustedes. Pero así se van los 3 días. No, mejor contesten ustedes en su rato libre y cuando entremos a la hora de clase, contestamos las dudas. Hasta dudas como, por ejemplo, maestro, usted en clase me dijo que esto era una metáfora. Ya lo analicé bien y siento que es una. Y yo te tengo que explicar por qué es la metáfora. O por qué son 7 sílabas y no 6. O por qué digo que es indiferencia y suena más a ironía. Todo eso para que vayan ya afinando los últimos detalles. Correcto, Tere. Entonces te voy a mandar aquí. Te lo mando de manera individual y los demás pues me van comentando. A ver, Gracias, maestro. está súper extenso, pero
La extensión radica precisamente en que queremos abarcar la mayor cantidad de preguntas que pudieran venir en el examen, que a veces viene muy poco porque les avientan un examen raro, bueno, pero muchas veces es muy parecido. Así que Son 29 páginas, maestro. sí, porque tiene mucha lectura, tiene Ay, muchas lecturas. Está ahí la de Don García, está ahí la de Hernán Cortés que contestamos, están ahí los poemas, todos los poemas de realismo, todos los poemas de los náhuatl, de los mayas, están ahí todos esos. Por eso son súper extensos. Ok, perfecto. Muy bien, Tere. Entonces estamos pendientes por cualquier duda que tengas. Nos vemos entonces muchas mañana a la gracias, misma hora. maestro. Muy bien, nos vemos entonces. Y todos los demás quedo pendiente de su comunicación. Hasta luego.